Bueno, les damos un cordial saludo para todos nuestros oyentes de su emisora Buscuenti Radio, donde estás no es el final. Hoy es martes 17 de noviembre del 2020, transmitiendo desde la ciudad de Bucaramanga. Bueno, y nuestro segmento Novedades de Vida viene de la ciudad de Miami. Bueno, y lo presentan hoy los pastores Echevarrías, que les damos la bienvenida. ¿Cómo estamos hoy? Muchas gracias por la bienvenida. Es un placer para nosotros estar aquí nuevamente con esta audiencia tan apreciada, tan estimada. Y hoy vamos a tratar un tema muy importante acerca del sacerdocio. Sí, esto la semana pasada, el viernes, ¿verdad? La última enseñanza, los dejamos a la expectativa. ¿Por qué ustedes son sacerdotes, verdad? Y dimos el texto, ¿verdad? Dimos el texto. Quisiera leerles algo antes de empezar con esta interesante enseñanza que es muy importante para nosotros como sacerdotes. El Salmo 18, 28 nos dice: tú encenderás mi lámpara, Jehová, mi Dios alumbrará mis tinieblas. Contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros. En cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada la palabra, escudo es a todos los que en él esperan. Dice, tú encenderás mi lámpara. Cuando dice que tú encenderás mi lámpara, aquí el Señor nos está diciendo que Él nos va a dar sabiduría, porque nosotros somos luz, acuérdense que somos luz, pero a veces esa luz está como apagada, a veces esa luz está en tinieblas cuando no entendemos los procesos por los que estamos pasando, cuando de una u otra manera nos hemos apartado de Él, de su consejo, ¿verdad? Y estamos actuando bajo nuestros propios conceptos. Pero Él dice, tú encenderás mi lámpara, y es lo que el Señor quiere hoy, encender tu lámpara para que tú y despejar toda tiniebla de tu vida. ¿Para qué? Para que puedas entender, para que puedas conocer cuál es su voluntad perfecta para tu vida. Dice, contigo desbarataré ejércitos. El ejército, ¿verdad? Son quizás los propios enemigos internos que tenemos, pero también sabemos que en el mundo espiritual hay enemigos que quieren destruir la familia, que nos quieren destruir a nosotros, pero cuando tu lámpara está encendida, ¿verdad? Y cuando tú empiezas a alumbrar, esas tinieblas se van y esos ejércitos tienen que retroceder, ¿verdad? Y con mi Dios asaltaré muros, ¿verdad? Todas esas murallas que se nos levantan, esas imposibilidades que nosotros pensamos que no podemos con ella, pero cuando tú estás el Señor y su luz brilla en ti, entonces tú puedes derribar todos esos muros que se levantan, esos muros hoy de la enfermedad, esos muros de la tristeza, esos muros de la impotencia. Bueno, mientras tú estés pegada a tu Padre, a la fuente, y esa luz de la palabra y del entendimiento esté brillando en ti, esos muros van a caer. Amén, amén y amén. Pues el tema, empezamos con el sacerdocio, pero era sacerdote, una persona encargada de las cosas. Sí, recuérdales el texto. De las cosas sagradas, eso está en Primera de Pedro 2, 9. Primera de Pedro 2, 9. Dice que somos reyes y sacerdotes. Sí, porque quizás hay algunos que no escucharon esto. Dice, más vosotros sois linaje escogido. La semana pasada hablamos, ¿verdad? Linaje escogido habla de la familia, que el Padre nos escogió para que fuéramos parte de su familia. Dice que somos real sacerdocio y decíamos que éramos sacerdotes de un reino, ¿verdad? Nación santa y pueblo adquirido. Después vamos a tocar lo que es una nación santa y un pueblo adquirido. Y hoy vamos con por qué somos sacerdotes de un reino, de una realeza. Es lo que dice la palabra, no lo decimos nosotros. En el antiguo pacto se estableció cuando Moisés el sacerdocio. ¿Por qué vino todo esto? Porque todo esto viene a ser figura de lo que iba a ocurrir cuando el Hijo del Eterno se manifestara. Recuerden que el sacerdote era encargado de oficial de las cosas sagradas. Bueno, y la función del sacerdote en el antiguo pacto era que efectuaba un sacrificio, y esto es toda ofrenda a Dios por expiación del pecado. El sacrificio que presentaba era una ofrenda al Padre por la expiación del pecado, por el perdón de los pecados del pueblo. Y hay que recordar que
el sumo sacerdote entraba una sola vez al año al lugar santísimo y primero tenía que ofrecer sangre, ofrecía la sangre por el perdón de sus pecados y luego por el pueblo. Y él tenía que estar cerca del pueblo, en contacto con el pueblo todo el tiempo, no podía estar encerrado, ¿verdad? Tenía que estar en contacto con el pueblo. Muy importante esto. No, sí, pero mire lo que era, ¿no? Era un hombre que tenía que clamar por el pecado del pueblo, pero como él también era pecador, aunque era sacerdote, porque de verdad que a veces queremos hacer acepciones que unos creen que no, todos tenemos. Lo único que ya hemos sido lavados a través del sacrificio del Mesías, ya no somos pecadores, pero el sacerdote tenía que purificarse él para poder ir a ofrecer sacrificios por el pecado del pueblo. Fíjese, el número 18, en la Biblia Dios habla hoy, eso es una versión que hay, que usted la puede encontrar en internet si quiere, o si no, o la librería la puede comprar. Dice, Dios habla hoy. El Señor le dijo a Aarón, tú y tus hijos serán responsables, junto con los miembros de la tribu de Leví, de Leví, a la que pertenece. O sea, la tribu de Leví le fue dada a Aarón para que le ayudara en las funciones del templo. Ellos ayudaban ahí, el Señor. Entonces, y lo hacían para que él ministraba por las faltas que cometan ustedes en sus funciones sacerdotales. Ustedes van a ser responsables por la falta que ustedes cometan, le dijo a Aarón y a sus hijos y a los levitas. Los levitas ayudaban en el servicio ante la tienda de la alianza, pero no podían acercarse a los utensilios del santuario ni al altar. De lo contrario, morían ellos y Aarón y sus hijos. Exactamente. O sea, solamente que podía entrar al santuario eran los sacerdotes, pero tampoco los sacerdotes no podían entrar al lugar santísimo, so pena de morir. Podían ministrar donde estaba el propiciatorio, la mesa de los panes, hasta ahí. Pero el lugar santísimo, que estaba dividido por una cortina, ellos no podían pasar, solamente una vez al año el sumo sacerdote, que era Aarón, escogido y nombrado por el Creador. Ese es el Aarón, el hermano de Moisés. Aarón, el hermano de Moisés. Exacto. Bueno, Aarón era el sumo sacerdote que el Padre había escogido, lo había establecido allí para que entrara al lugar santísimo una vez al año. Pero fíjense, cuando el sumo sacerdote entraba a este lugar al año por los pecados suyos y por los del pueblo, ¿tú sabes cómo sabían que le estaba administrando? ¿Sabes qué pasaba? ¿Qué era lo que hacían? ¿Cómo el pueblo sabía que él estaba vivo? Era por aquellas arandelas que le ponían, eran como unas campanas, ¿no? Unas campanitas que le amajaban a los pies, y también le amajaban otra cosa. Una soga. Una soga. Sí. Y él se aseguraba de estarse moviendo, porque si dejaban de sonar las campanitas, dijeron, oh, se murió. Entonces nadie se atrevía a entrar al lugar santísimo, ni los sacerdotes. Lo alaban por la soga, lo alaban y lo sacaban de ahí, de ese lugar, y lo enterraban allá afuera. Exacto, fíjense. si el sacrificio no había sido acepto, porque realmente Ahí, él no estaba purificado. Hasta ahí llegó. Acuérdense que ese era el lugar santo, estaba dividido el tabernáculo, era el tabernáculo, ¿verdad? Donde se ofrecían los sacrificios. Entonces, bueno, usted puede irse a ver, pero la parte principal era el lugar santo y el lugar santísimo, que era donde descendía la presencia del Señor y entraba ese sacerdote una vez al año. Y si ese sacerdote no estaba purificado, realmente, automáticamente, cuando iba a ofrecer, se lo liquidaba el Señor. No era acepto el sacrificio, la gente tenía que sacarlo. Sí. Fíjate que si nos ponemos a hablar del altar de sacrificio, del altar de bronce, de la puerta bajita, de todo, exacto, vamos a estar hablando aquí 3 semanas del mismo tema. Váyase al libro de Deuteronomio y ahí está sí, toda... eso está allá en el libro de Éxodo, Levítico, el sacerdocio levítico, el número. Bueno, ahora bien, el sacerdote no podía entrar allí con cualquier ropa, tampoco. Tenía unas ropas especiales. Exactamente. De hecho, dice que Alejandro el Grande, cuando fue que él conquistó toda esa área, incluyendo a Jerusalén, cuando él vio al sumo sacerdote que el sol le dio en sus vestidos, dice que él cayó de rodillas, maravillado. Eso tenía que ser algo fuera de onda. Muy espectacular. Lo tejían con hilos de oro. Exacto, y las piedras preciosas. Y las piedras esas, y la mitra, la cabeza. No, eso era todo. algo espectacular.
Bueno, él usa buenos Bueno, es que vestidos. todas las cosas del Señor son hechas de una manera delicada, especial, valiosa, como somos nosotros. Fuera de serie. Exactamente. Así que empiece a creerse lo que el Padre dice de ¿Y usted. quién usted cree que diseñó estos vestidos de sacerdotes, de sumo sacerdote? ¿Ah? ¿Sabe usted quién los diseñó? El diseño vino directamente de lo alto, Así mismo del es. cielo, porque estos colores y los diseños tenían una enseñanza muy especial. Así Y mismo es. los colores especialmente. Y fueron hechos estos vestidos, dice la palabra, para honra y para hermosura. Habían diferentes colores en las vestimentas, pero vamos a hablar de los colores que se usaron. Se usó el oro, hilos de oro, y la mitra y la placa que tenía en la cabeza de oro, porque el oro es divinidad. Luego el color azul, lo celestial. Tenía una capa él que era azul. Púrpura, púrpura es realeza, color púrpura. El carmesí o rojo oscuro, sangre. Representaba ya, lo que la sangre representaba era el sacrificio por la remisión de los pecados. El blanco, pureza, porque el traje del sumo sacerdote era blanco y encima entonces usaba una capa azul. Bueno, tiene un proceso. Aarón. Entonces, mire que ese las vestiduras del sacerdote, ¿verdad? Eran representativas y representaban toda la naturaleza de nuestro Padre Celestial. Toda la naturaleza del Padre Celestial puesta sobre el hombre. Eran prefiguras, recuerda que era una prefigura de Cristo. Todo era el tabernáculo y todo era figura de todo lo que era. Tenía que ser de acuerdo a lo que el Señor estableció y las dimensiones y todo tenía que ser exactamente como el Padre le dijo. Imagínate que Aarón hubiera mirado y dijo, hombre, no, le voy a poner una cortina de muchos colores, que ahí quedaba despachado. Se iba, tenía que usar lo que el Padre le daba. Así que Aarón es sumo sacerdote de prefigura de Cristo. Y los hijos de Aarón vienen a representar al pueblo del Creador, sus hijos, que tuvieron una muerte un poco fuerte ellos también, pero porque abusaron. Y todo esto tiene una enseñanza. Cuando el sumo sacerdote ministraba, se escuchaba lo que hablamos ahorita, el movimiento de las campanitas, ¿eh? Y podía entrar, ¿cuántas veces entraba ese sumo sacerdote? Una sola vez. Una sola vez. Tampoco se le puede ocurrir a Aarón decir, bueno, yo voy a entrar, voy a hacerlo 2 veces al año, que sería mejor, ¿verdad? Más fácil, más cómodo, así. No, tenía que ser como el Padre le dijo. ¿Y qué le hubiera cogido si hubiera entrado 2 veces? Bueno, se liquidaba como se acabó el sumo sacerdote. Pero mire que en el lugar santo sí se ofrecían sacrificios todos los días por el pecado del pueblo, imagínese usted. Sí. Y ahí solo hacían el gesto de los sacerdotes. Sí, fíjate, pues estaban los levitas, eran los que se encargaban de matar los sacrificios fuera en el altar que estaba allí. Y ahí ellos mataban las víctimas, entonces los sacerdotes entraban en función. Pero había un stand así de bronce, símbolo del Espíritu Santo, lleno de agua. Tenían que lavarse las manos antes de entrar también. Exactamente. Antes de ofrecer la sangre. Y imagínense que lo que se sacrificaba era la parte interna del animal, o sea, lo peor, los intestinos, las vísceras, todo. Las vísceras, lo peor del animal, que hoy en día se lo comen algunos, no todos, pero eso era para en ese entonces, eso no se comía del animal, eso era lo que se desechaba. Mire, eso era lo que se sacrificaba. Asimismo, hoy nosotros sacrificamos en la presencia del Padre lo que nos sirve, aquellas obras infructuosas, el pecado. Entonces, eso representaba eso. Bueno, cuando este sumo sacerdote recibía la sangre para entrar al lugar santísimo una vez al año, recuerde, una vez al año, porque los sacerdotes regulares oficiaban en el lugar santo, pero el lugar santísimo no se atrevían a entrar, porque no podían, no les estaba pena de muerte, será el castigo. Exacto. ¿Sí? Pues entraba al lugar santísimo y lo hacía sobre un lugar que se llamaba el Arca del Pacto. Y esta era una representación del Señor Jesús. Exactamente. Nuevamente volvemos al diseño de esa Arca del Pacto que representa. Bueno, esa Arca del Pacto de madera forrada con oro puro. La madera
representaba la humanidad del Señor, de Yahshua, del Salvador. Y el oro, la naturaleza humana, ¿verdad? Que naturaleza tenía humana, que humanizarse. y la naturaleza divina, el oro. El oro, exactamente. Ahora, la tapa del arca se llamaba el propiciatorio. Y esta arca era de oro sólido, representando que lo que ocurría allí era obra completamente del Altísimo. Así mismo. Ahora, habían tres cosas dentro de esa arca, que es muy importante, porque cuando esas cosas que estaban allí, se cerraba el arca, el propiciatorio, quedaban cubiertas, no se veían. Entonces, también habían dos querubines encima de esta tapa, que era el lugar donde se derramaba la sangre para que el Padre lo aceptaba. Bueno, ¿qué había allí? Tres cosas. La vara de Aarón que reverdeció, la vara de almendro, un bowl o un envase con maná y las tablas de la ley. ¿Qué significado tenía esto? Las tablas de la ley que el Señor le dio ley al pueblo para que viviera por ella y el pueblo las rechazó. O sea, dentro del arca estaba el pecado del pueblo, ¿verdad? Exacto, las tablas cuando el hombre rechaza la ley, los principios del Padre. Recuerda que Moisés cuando bajó del arca, cuando bajó del monte con las tablas de la ley, la primera vez que pasó, ¿qué fue lo que encontró? Bueno, estaban en idolatría y todo eso. Dijeron, Moisés parece que se murió allá, pues tuvo como 40 días en el monte, se murió, y hicieron un becerro de oro, pidieron, nada, anda un becerro de oro, ¿para qué se va a hacer nuestro Dios? Mire, pero mire qué cosa tan sin sentido. Pero bueno, Moisés llegó y le dio tanto coraje de que violara la ley del Señor que hizo con las tablas, que las tiró, y después molió el becerro de oro y se lo hizo tragar al pueblo, que se lo bebieran, lo mezcló con agua. Rechazo de la ley del Eterno. La vara de Aarón que rebeldeció, en una vez se rebelaron contra el Señor. Le dijo, no, no querían Aarón. Nosotros tenemos príncipes aquí, que ellos pueden ser nuestro líder, podemos escoger. El Señor le dijo, ok, traigan 12 varas, una por cada príncipe. De Israel, ponga la frente allá, frente al tabernáculo. La que reverdezca, porque eran unas varas ya que estaban secas, la que reverdezca, ese es el líder que yo escogí. Y cuando al otro día van, que encontraron que la única tabla que había reverdecido y había echado almendra, la vara de Aarón, por esta desobediencia también el pueblo sufrió muchos castigos, muchas penalidades. Aquí estaba el pueblo rechazando la autoridad espiritual que el Padre estaba poniendo sobre ese pueblo, la guía espiritual que él había escogido. Entonces, para que vea que dentro del arca estaba contenida lo que había sido el pecado, la desobediencia del hombre. Y tercero. El tercero estaba un envase con maná. ¿Maná por qué? ¿Qué tú crees? Bueno, porque acuérdense que cuando salen de Egipto, el alimento que el Padre les da, el maná es el alimento que el Padre le da, también se fastidiaron, lo menospreciaron. Entonces, ¿qué se le va pareciendo todo esto al día de hoy? Sí. Cuando despreciamos la ley y los principios del reino, cuando ignoramos la autoridad espiritual del Padre y cuando despreciamos el alimento, que también tiene que ver con su palabra, el alimento diario, esto fue menospreciado. Entonces eso estaba dentro de ese arca. Y el arca de madera, ya usted sabe que representaba el cuerpo, la humanidad del Mesías. Exactamente. Entonces maná, es que el pueblo, el maná quiere decir en hebreo, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Que eso empezó a llover del cielo, esas cositas blancas. Y cuando lo comían, eso dice que tenía un sabor dulce y eso lo sostenía, pero se cansaron y empezaron a murmurar contra el Señor. ¿Qué era lo que querían ahora? Fue un menosprecio. Querían carne. Entonces, ¿cómo le digo? Y a veces nosotros, el Padre nos está dando su palabra, nos está dando el pan diario, y nosotros a veces no prestamos oído a eso, lo menospreciamos, ¿verdad que sí? Entonces, mire cómo decimos el pecado del pueblo antes, pero exactamente es eso. Pero sin embargo, estaba la tapa que se llamaba el propiciatorio. Acuérdense que la palabra dice, no me acuerdo exactamente dónde está el texto, que Jesucristo vino a hacer la propiciación por nuestros pecados. Hebreos 9. Entonces, cuando el Señor miraba hacia abajo, ¿verdad? Cuando entraba el sacerdote con la sangre,
que era la representación del sacrificio, esa sangre iba encima, ¿no? del arca del pacto. Con la tapa cerradita ahí completamente. Con la tapa cerrada. Entonces, cuando el padre miraba el sacrificio, él no veía el pecado del pueblo, sino que él veía la sangre. ¿Y qué tapaba esa sangre? Esa era figura del Mesías, que él tapaba el pecado y la sangre representaba el sacrificio de él. Asimismo, hoy cuando el Padre nos mira, no nos mira a través de nuestro pecado, porque el pecado, el precio lo pagó el Mesías, y él nos mira a través de la sangre del sacrificio del Mesías, como era en el antiguo pacto. Sí, todo esto era parte, representación de la obra redentora de Mashiach. Pero me gusta la parte esa de la carne, cuando ellos empiezan a pedir carne. El Señor le dijo a Aarón, a Moisés, le voy a dar carne hasta que se le salga por las narices. O sea, eso es una expresión diciendo, ya me tienen molesto ya con tanta exigencia. Exactamente. Ya me tienen molesto. Los está igual desierto, la ropa no se le dañaba, las vestiduras, los zapatos no se le dañaban. Mire, estaban siendo conservados completamente y seguían protestando, seguían murmurando. Tengo mucho, ahora quiero más. ¿Cómo que te suena eso? Bueno, dame más, dame más, dame más. Sí, a veces el Padre nos ha dado tanto y a veces el hombre es tan insatisfecho, pero es por su misma condición espiritual, por su misma condición pecaminosa, no le deja ver. O sea, todo lo que el Padre nos ha dado, no le deja ver. Entonces, esto es como un pequeño resumen, ¿verdad? Ahí el estudio es más profundo y tendría que hacerlo, pero se lo hemos hecho de la manera más sencilla para que usted entienda el por qué nosotros somos sacerdotes de un reino. Bueno, entonces recuerda que el pueblo vivía bajo la ley en aquel tiempo. ¿Quién podía cumplir la ley humanamente hablando? Si violabas una partecita de la ley, era reo de muerte. La ley decía, si violaste algo de la ley, la paga del pecado es muerte. Muerte, eso dice las escrituras. Eso dice las escrituras. Nadie podía hacerlo, pero entonces el Padre, esto es un propósito divino. El Padre dijo, voy a enviar a alguien, a mi palabra, que se haga carne, que va a ser el único que va a poder cumplir con la ley. Y entonces ahí se manifiesta el Señor, el Hijo del Eterno, Jesucristo, como lo llaman mucho, Joshua, en el hebreo. Y él entonces vino para que para ser nuestro sumo sacerdote, pero no bajo el sacerdocio arónico, sino bajo el orden de Melquisedec, rey de Salem. Así que cuando el Señor muere, cuando está en la cruz que él muere, ¿qué pasó? En el momento que pasó con el templo, con el lugar santísimo. Él se murió y ¿qué pasó? Acuérdese que cuando el Mesías viene al sacrificio, bueno, antes quería decir otra cosita cuando hablaste de que el Mesías podía cumplir. Acuérdate que en la palabra dice que él no vino a abolir la ley, y eso se ha transversado ese texto, sino que él vino a cumplir la ley. Cuando él dice que él viene a cumplir la ley, era que el hombre no era capaz de cumplir todas esas leyes que habían en el antiguo pacto. Eran 600 y tantas, ¿no? 606. Estaban las 10 proclamas más 600 tantas leyes más. Que las habían escrito los maestros de la ley, no eran que venían del cielo. Estaban esas leyes, algunas había de limpieza, esto y el otro, que el Padre estableció para mantener saludable al pueblo, ¿verdad? Entonces, en cuanto a la alimentación y todo, bueno, son 633, creo. No me acuerdo, después en la próxima le decimos exactamente. Entonces, realmente el hombre no tenía la capacidad en su humanidad de cumplir. Acuérdense que todavía el pueblo no tenía el Espíritu Santo, no tenía la capacidad espiritual de cumplir todas esas leyes. Por eso el Mesías dijo, yo no vine a abrogar la ley, sino que yo vine a cumplirla. ¿Por qué? Porque él la tuvo que cumplir por nosotros. A través del sacrificio y de su sangre, él cumplió la ley. Él la cumplió toda, la cumplió por nosotros, porque nosotros no éramos capaces de cumplirla. Entonces, bueno, por eso es que está ese texto allí. Bueno, recuerde que antes nadie podía entrar al lugar santísimo, sino el sumo sacerdote una vez al año. Cuando él muere en la cruz, se dejaba, cuando él muere, el velo del templo se rasgó desde arriba a abajo, y no era un velito así, liviano, era un velo grueso y muy pesado, y no se abrió de abajo hacia arriba, se abrió de arriba hacia abajo, demostrando que esto era una obra del Todopoderoso.
lo abrió. Y usted se imagina, es que como un templo, no, era el tabernáculo, era lo que representaba, ¿verdad? El lugar de sacrificio y todo, y acuérdese que el lugar santísimo, eso llevaba una cortina. Unas cortinas. Sí. Era una cortina pesada, gruesa, cuando el Mesías consumado es, y él cumple, ¿verdad? Toda la ley. Todos los requerimientos. Ajá, de la ley, y él cumple, consumado es cuando él dice, ya cumplí toda la ley. Dice que se rasgó. Acuérdense que ahí nada más podía entrar el sacerdote. En ese momento, ese velo, el sumo sacerdote, el velo ese que estaba allí, que separaba el lugar santo del lugar santísimo, que de una u otra manera separaba al pueblo del Eterno de él, donde se descendía la presencia, él se rasgó, se abrió. ¿Qué significa? Que a través del sacrificio del Mesías, él abrió un camino nuevo, en donde ya no tenía que entrar el sumo sacerdote, sino que abrió un camino nuevo, porque a través del sacrificio del Mesías, al cumplir él por nosotros, ya nosotros podíamos entrar directamente a la presencia de él. Podríamos entrar, y por eso es que hoy en día nosotros entramos directamente a la presencia. No necesitamos ningún intercesor. El intercesor es el nombre de Jesucristo, porque él fue el que cumplió por nosotros el sacrificio. Entonces, mire, ese significado tan hermoso es que nosotros podemos entrar, y ahora el que ofrece sacrificio somos nosotros. Ahora nosotros tomamos el sacerdocio del Mesías. Ese velo que se rasgó es el cuerpo de Mashiach. El cuerpo del Mesías. Cuerpo del Mesías. Exactamente. Lo que estaba diciendo mi esposa de que ahora nosotros podemos entrar. Él vino a cumplir la ley. Cumple la ley y dice, ahora yo puedo establecer un nuevo pacto, una nueva ley, un nuevo testamento. ¿Y cuál es ese nuevo testamento? Él dice, el nuevo mandamiento es, y la gente dice, un nuevo mandamiento, ¿por qué él podía establecer un nuevo mandamiento? Porque era el mismo creador en él. Exactamente. No era cualquier hombre que lo estaba haciendo. O sea, es un lenguaje, cuando él habla aoristo, el aoristo significa, está diciendo, ya la ley, Moisés, y eso se terminó conmigo. Ahora comienza un nuevo pacto. O sea, yo cumplí. Yo cumplí con lo que exigía el antiguo pacto. Ya lo yo cumplí todas esas leyes, las cumplí yo en mi cuerpo. Hay personas que viven con un pie en lo nuevo y otro en lo viejo. Y lo mezclan. Y lo mezclan a veces para probar sus puntos de vista. No, vivimos bajo el nuevo pacto, un nuevo acuerdo. ¿Cuál es? Dice el Señor. Dice, amarás a tu Dios, o sea, amarás al Todopoderoso de todo tu corazón y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Dice, aquí se cumple la ley. Y los profetas, dijo el Mesías, en ese solo mandamiento. Lo entendió. O sea, ahí se cumple la ley y los profetas. ¿Por qué entonces tienes que estar buscando bajo la ley para justificar cosas que no deben ser? O sea, o crees que el Mesías cubrió todas nuestras faltas, las pasadas, las presentes y las futuras, o crees a media, una de dos. O está viviendo bajo la esclavitud de la ley, porque la ley nos esclavizaba y la ley era muerte, era sentencia de muerte, pero al cumplir el Mesías con nosotros es la ley de vida y la ley de muerte. La ley de muerte era lo que representaba el antiguo pacto, todas esas leyes que el hombre no podía cumplir, y el Mesías vino a la ley de vida. Bueno, todavía no hemos llegado a la parte de explicarles el por qué somos sacerdotes, pero le hemos dado una reseña para que sepa de dónde venimos y cómo llegamos a ese título de ser sacerdotes del reino. Sí, así que ahí les dejamos a la expectativa. Cualquier cosita ya en los comentarios, si tiene alguna pregunta, alguna duda, puede escribir y nosotros con muchísimo gusto le vamos a dar una respuesta de acuerdo a lo que dice la palabra del Señor. O escriba a la página. Exactamente. Así que recuerde, somos ministros, somos sacerdotes también del nuevo pacto. ¿Por qué? Porque somos sacerdotes y tenemos un sumo sacerdote que se llama Jesús. Pablo le escribe a Timoteo, no tenemos más que un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo hombre, el mediador. ¿Ok? Así que bueno, será hasta la próxima semana. Vamos a dejarlo interesante ahí. Esto, sí. Y luego le vamos a hablar acerca del sacerdocio de nosotros, de cuando pertenece a nosotros, qué va a hacer, cómo lo va a hacer y por qué tiene que hacerlo. Y por qué el Padre no, y por qué tenemos ese título, que somos sacerdotes de un reino. Será hasta el próximo viernes, así que se quedan así con eso pensando, analizándolo.
y luego estaremos compartiendo el próximo viernes con ustedes. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, bendecidos hasta el próximo día de nuestra transmisión, el viernes próximo. Sigue en sintonía con Radio Online Busco en Ti. Y no se lo pierda, estaremos esperándole. Viene mucho más. Bueno.